Muy buenos días a todos y bienvenidos a este primer video introductorio del curso VIP de seguridad en WordPress en Network Business School. La finalidad de este curso es compartir con todos ustedes algunas herramientas y estrategias para mejorar la seguridad de nuestro sitio web en WordPress. WordPress es un CMS muy seguro, incluso más que cualquier otro CMS, pero no es infalible, porque la seguridad no solo depende del mismo WordPress, sino también del que lo usa. Vamos a aprender muchísimo en este curso acerca de WordPress, sobre tipos de seguridad, mitos de WordPress, algunas herramientas, algunos plugins que nos van a permitir agilizar el proceso de seguridad. Pero sobre todo, vamos a aprender sobre sentido común. Vamos a comenzar hablando acerca de los tipos de seguridad. Podemos encontrar dos grandes tipos, dos categorías principales, la seguridad activa y la seguridad pasiva. La seguridad activa es la que nos ayuda a evitar cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de hackeo en nuestro sitio web. Por otro lado, la seguridad pasiva es la que nosotros usamos cuando ya ha sucedido el accidente, pero ella nos permite minimizar las consecuencias de este mismo. Colocando un ejemplo para poder compararlo, podemos hablar de un automóvil. El sistema de frenos de un automóvil evita cualquier accidente de tráfico. Este representa un sistema de seguridad activo. En cambio, el cinturón de seguridad representa un sistema de seguridad pasivo. ¿Por qué? Porque una vez que el accidente de tráfico ocurre, el cinturón de seguridad permite minimizar los daños hacia nosotros y nos mantiene seguros durante el accidente. A lo largo del curso vamos a poder conocer algunos tipos de herramientas, vamos a ver cómo podemos ingresar ciertos elementos de código para mejorar la seguridad en algunos archivos críticos importantes. Y algunos de todas estas estrategias van a ser únicamente de seguridad activa, algunas serán para seguridad pasiva e incluso algunas estrategias nos servirán para ambos tipos de seguridad, tanto activa como pasiva. Veamos algunos ejemplos. Primero, la seguridad activa, que nos va a ayudar a evitar esos accidentes que no queremos que sucedan. ¿Cuáles accidentes? Por ejemplo, hackeos en tu sitio web. Estoy seguro de que muchos de ustedes a veces cuando han tratado de ingresar a alguna plataforma o alguna página web se han encontrado con una pantalla que dice este sitio web ha sido hackeado. Esa pantalla, ese mensaje lo colocan los mismos hackers una vez que han detectado la vulnerabilidad dentro de ese sitio web. Vamos a aprender cómo podemos evitar que eso suceda a través de la seguridad activa. También vamos a evitar la instalación de malware. El malware tiene la finalidad de robar datos, de infectar nuestro sitio web y tener acceso a las plataformas de nuestros visitantes, etc. Y nosotros difícilmente nos damos cuenta de que hemos sido infectados con un malware. Es Google quien se entera, quien nos avisa de que esto ha ocurrido. También podemos evitar la instalación de bots de mailing. Los bots de mailing son un caso específico de malware. En este caso, nuestro sitio web comienza a enviar cientos o miles de correos spam a los correos electrónicos de nuestros usuarios, de nuestros visitantes o de nuestros clientes. Obviamente eso es mal visto, eso es una mala práctica y el hosting nos penaliza e incluso puede cerrar nuestro sitio web. Luego Google eventualmente lo detectará y también te puede penalizar a nivel de SEO. También podemos evitar el robo de datos.
No, una de las últimas cosas que vamos a querer es que tengan acceso a nuestra base de datos y se lleven datos importantes de nuestros clientes o de nuestro e-commerce, etc. Eso puede comprometer nuestra marca, nuestra identidad online e incluso nos puede comprometer a nosotros como emprendedores. La gran pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo lo podemos lograr? Podemos lograrlo blindando el acceso a WordPress. Hay muchas maneras, hay muchas técnicas para poder ejercer una seguridad activa. Pero el blindado del acceso a WordPress, limitando el acceso al panel de administración, es una de las más importantes. También podemos mejorar las contraseñas. Y más que poder, es un deber. No es posible que, a pesar de todo lo que ha sucedido en cuanto a hackeos, pérdida de datos, etc., en los últimos años, todavía una de las contraseñas más utilizadas sea la palabra contraseña o la palabra password o password 123. No podemos utilizar este tipo de contraseñas porque compromete de forma crítica nuestro sitio web. Ya veremos cómo. Otra acción que podemos tomar es filtrar las IPs. Eso es decirle a WordPress, decirle a nuestro sitio web que si no se conectan desde esta IP o desde esta computadora, no van a poder acceder a mi panel de control. Esto obviamente también te limita a ti, ya que si te conectas desde otro sitio web, te conectas desde otra ciudad, desde otra computadora, no vas a poder acceder a tu propio sitio web, porque estarías utilizando una IP distinta del que usualmente tienes. Por otro lado, también podemos prohibir los horarios. Eso es decirle a tu sitio web que en un intervalo de horas no van a poder acceder a tu panel de control nadie. Y eso te incluye a ti. Así que esta estrategia también te limita en cuanto al horario. Ya veremos cómo podemos utilizar esto. Por último, también podemos denegar el acceso a algunos archivos. En nuestro panel de control, nuestro cPanel, vamos a encontrar archivos importantes y delicados que un usuario podría acceder bajo ciertas circunstancias. Así que es necesario que deneguemos o limitemos esos accesos para que no pueda ingresar cualquier usuario. Luego tenemos lo que es la seguridad pasiva, nuestro cinturón de seguridad, lo que nos va a permitir minimizar riesgos y corregir parcial o totalmente los daños una vez que sucede un accidente. La seguridad pasiva nos va a ayudar a arreglar una web hackeada, malware instalado, bots de mailing, datos robados, etc. ¿Cómo? ¿Cómo podemos arreglarlo? Mediante limpieza de archivos, limpieza de base de datos y también hablando con Google. Cuando digo limpieza de archivos, me refiero a todos aquellos archivos que te han podido instalar. Debemos ser capaces de identificarlos y eliminarlos. Con la limpieza de base de datos, pensemos que WordPress tiene una base de datos que no está en un archivo en el FTP, sino que son datos incorporados a esa base de datos. Entonces tendremos que detectar cuáles son los que nos han insertado y eliminarlos de manera efectiva. Ya veremos cómo podemos hacerlo. Finalmente, ¿para qué hablar con Google? ¿Por qué hablar con Google? Muy probablemente Google se dé cuenta que nos han hackeado la web antes de que nosotros mismos nos demos cuenta. Porque de esto Google está muy atento. ¿Cómo lo vamos a saber? Probablemente recibiremos un correo electrónico, un email que nos dirá que hay sospechas de que nos han hackeado. Y esto representará un grave problema. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien intente ingresar a nuestro sitio web, verá una pantalla de advertencia como esta, que de una manera muy directa le dice al visitante que el sitio web contiene un software malicioso y que puede ser dañino para él. Obviamente, al ver esta advertencia, muy pocos visitantes van a decidir entrar a pesar del riesgo. Porque sí, se puede entrar, se puede modificar
se puede indicarle al sitio web que sí, aunque hay software malicioso, quiero ingresar a ese sitio web. Pero seamos sinceros, ¿cuántas personas, cuántos visitantes están dispuestos a ingresar a pesar de esta advertencia? Son muy pocos. Así que al momento de que Google se dé cuenta de que tenemos un software malicioso o un hackeo, vamos a tener un grave problema con nuestro tráfico web y también con nuestra reputación online. Una vez que ya hayamos solucionado el problema, Google nos enviará otro correo diciéndonos que ya no hay malware, que han podido verificar que lo hemos arreglado y que van a quitar esta advertencia, esta pantalla, para que los visitantes puedan ingresar directamente sin ningún tipo de problema. Por otra parte, vamos a hablar también de una serie de herramientas. Estas herramientas las podemos dividir en tres grupos principales. Primero que todo tenemos las de sentido común. Estas herramientas podemos emplearlas sin ningún tipo de plugins. Por otro lado, también tenemos las de código, que debemos insertarlo de forma manual, y también tenemos los mismos plugins, los plugins de seguridad. En cuanto al sentido común, por ejemplo, algo que podemos hacer es cambiar el nombre de usuario admin que viene por defecto en la instalación de WordPress y es muy inseguro por los ataques de fuerza bruta. Y bueno, vamos a explicar esto de una vez. Con los ataques de fuerza bruta, el hacker lo que hace es tomar los nombres de usuario más comunes y las contraseñas más comunes y comenzar a hacer intentos de ingreso a nuestro sitio web con esa combinación. Por ejemplo, usuario admin, contraseña admin. Usuario admin, contraseña admin 123. Usuario admin, contraseña password, etc. Y todas esas combinaciones, digamos, obvias, los hackers las suelen utilizar para hacer ataques de fuerza bruta. Por eso es necesario, se hace imprescindible cambiar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña a una que tenga mayor seguridad. Así también, en sentido común, podemos decidir a cuáles usuarios le damos acceso a nuestro panel de control. Esto es algo súper importante. Por otro lado, cuando hablamos de código, no se asusten porque no es necesario convertirnos en programadores para poder ingresar ciertas líneas de códigos al panel de control de nuestro WordPress en algunos archivos importantes. Simplemente vamos a modificar algunos archivos, ya veremos cómo. Por último, para aquellos que no se atrevan a tocar los archivos, aprenderemos sobre algunos plugins de seguridad que hacen todo esto de forma semiautomática. Veamos algunos ejemplos. En cuanto al sentido común, ya hemos hablado de mejorar nombres de usuario, hemos hablado de mejorar contraseñas, también podemos mejorar o establecer lo que son los niveles de acceso. Es de sentido común no otorgarle un nivel de acceso administrador a cualquier usuario en nuestro sitio web. Es necesario que sepamos qué tipo de acceso le vamos a otorgar. Por ejemplo, si va a ser una persona que va a estar apoyándonos en el sitio web, pero no va a estar añadiendo información, con un acceso de un nivel de acceso de colaborador es más que suficiente. Si por el contrario va a estar agregando posts en nuestro sitio web, entonces le debemos dar un nivel de acceso de autor. Si además necesita o nos va a ayudar a editar la información y los posts que colocan otros usuarios, entonces va a tener un nivel de acceso de editor. Pero no podemos otorgarle un nivel de acceso de administrador a cualquier usuario en nuestro sitio web. Es de sentido común. También tenemos lo que son las actualizaciones periódicas y esto es sumamente importante. Siempre debemos tener nuestro sitio web en WordPress totalmente actualizado. Cada vez que sale una actualización en WordPress, WordPress indica cuáles han sido las vulnerabilidades
que han sido corregidas en la última actualización. Esto lo hace porque WordPress es un software de open source, es un software de código abierto y tiene esa característica. Todos los software de código abierto deben indicar de forma pública, de forma transparente, cuáles han sido las mejoras que se han implementado. Entonces, un hacker se aprovecha de eso porque conoce, gracias al mismo WordPress, cuáles son las vulnerabilidades que la versión anterior tenía. Y esto lo aprovechan. ¿Por qué? Porque toma esa información, se acerca a los sitios web en WordPress y trata de ingresar a ese sitio web a través de esa vulnerabilidad. Si ese sitio web no ha sido actualizado, no ha actualizado su instalación de WordPress, el hacker va a tener acceso a la misma. Entonces es necesario que tengamos nuestro WordPress totalmente actualizado. Por otro lado, ejemplos en cuanto a código. Cuando hablamos de código, decimos que vamos a agregar ciertas líneas de código o pedacitos de código en ciertos archivos importantes. Por ejemplo, modificando el archivo .htaccess o modificando el archivo wp-config.php. El primero, el .htaccess, es un archivo propio de los servidores Apache. El segundo es un archivo propio de WordPress. Ya veremos cómo acceder a estos archivos y cuál es la diferencia que tiene cada uno de ellos. También podemos modificar la base de datos. Conoceremos a lo largo del curso qué podemos hacer para mejorarla. También podemos editar ciertos archivos para esconder alguna información de los hackers que podrían utilizar en nuestra contra. Por último, tenemos lo que son los plugins. Los plugins nos facilitan de gran manera el proceso, ya que en lugar de introducir código manualmente, los instalamos a ellos en nuestro WordPress y se encargan de modificar estos códigos por nosotros. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque ellos pueden generar problemas, pueden bloquear incluso nuestro propio acceso, pueden generar incompatibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles plugins vamos a estar hablando a lo largo de este curso VIP? Vamos a hablar acerca de Sucuri, Item Security Pro, WordFence, All-in-One WP Security. Estos cuatro plugins son muy buenos en cuanto a seguridad. Ya estaremos hablando de forma muy detallada de cuáles son las ventajas que cada uno nos ofrece. Ahora, la gran pregunta: ¿es necesario hacer todo esto? ¿Es necesario modificar el código? ¿Es necesario usar el sentido común? ¿Instalar plugins? Hasta cierto punto sí lo es. No voy a decir que es imprescindible instalar un plugin, pero lo que sí es imprescindible y obligatorio es usar el sentido común. ¿Modificar archivos de código? Sí, es muy recomendable. Nos puede ayudar a solventar problemas graves de una forma rápida rápida y sencilla. ¿Instalar plugins? No es para nada necesario, no es imprescindible. Pero claro, si no vas a usar sentido común y no vas a modificar archivos con pedacitos de código, va a ser necesario que instales algún plugin para que lo haga por ti. Eso es necesario tenerlo muy en cuenta, tenerlo presente. Me imagino que alguno de ustedes se estará preguntando, ok, ¿será que WordPress no es tan seguro? ¿Será que hay mucho riesgo de estar utilizando WordPress en nuestro sitio web? ¿Por qué es tan importante aumentar la seguridad en WordPress? WordPress sí es seguro, vaya que sí lo es. Pero veamos este siguiente estudio. Esto es una gráfica que nos habla de las estadísticas de los sitios web hackeados el año pasado, en el 2017. Podemos ver que WordPress se lleva la indiscutible delantera con un 83% de los hackeos. ¿Qué nos indica esto? Que la mayor
parte de los hackers se enfocan en WordPress para tratar de robar información o tratar de vulnerar los sitios web. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que hace que esto sea así es que WordPress es un sitio, es un software open source, como lo acabamos de decir, y le da información importante de sus vulnerabilidades a los hackers. Pero, ¿qué es lo que hace que los hackeos sean efectivos? El mismo administrador del sitio web, cuando no actualiza WordPress, por ejemplo, o cuando no cambia su nombre de usuario y su contraseña, cuando no aumenta la seguridad. Entonces, no es que WordPress sea una plataforma insegura. Si lo fuera, páginas famosas como Spotify, Mercedes-Benz, PlayStation, NASA, Microsoft no estuvieran utilizando WordPress para montar su página web o su blog. Además, hay otra estadística muy importante que hace que los hackeos en WordPress tengan un número tan elevado. Y es que más del 30% de los sitios web del mundo usan WordPress. Actualmente está en un 31-32%. Si WordPress no fuera una plataforma segura o una plataforma que generara confianza, esta estadística no fuera real. Pero a pesar de todo, nosotros debemos mejorar por nosotros mismos la seguridad en WordPress. ¿Para qué? Para estar tranquilos, para asegurar que todo vaya bien con nuestro sitio web. Bueno, este video ha sido un repaso de este módulo, una introducción acerca de todo lo que vamos a estar conociendo y aprendiendo a lo largo de los siguientes videos. Los invito a seguir viendo el curso, a seguir con el próximo video, donde vamos a estar profundizando en cuanto al sentido común y todas las estrategias que podemos implementar en este aspecto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.